Buenas tardes a todos. Yo voy a tratar de hablar de esto, bueno, tengo que hacerlo en una hora aproximadamente, un poquito menos, para que luego podamos discutir, debatir aquellos aspectos que les interesen más, que quizás no sean los que yo a priori piense, ¿no? Quiero, no obstante, empezar por situar un poco qué se puede decir sobre la jornada, hasta dónde se puede hablar sobre la jornada y qué puedo decir yo, ¿no? El título es un poquito pretencioso, porque ojalá la jornada se prestase a decir la ciencia dice esto, esto y esto, y esto es contradictorio, pero como suele decirse, esto va a misa, por lo que dice la ciencia, nada va a misa por lo que diga la ciencia, pero bueno. No es un ámbito en el que estemos trabajando con metales, bloques de construcción o fórmulas químicas que podamos decir exactamente va a suceder esto. Es mucho más complejo, no complicado, sino complejo. Lanzar un cohete a la Luna es complicado, pero poco a poco se va consiguiendo y se lanza, ¿no? Criar a un niño es complejo. Criamos uno, sale bien, y sin embargo el siguiente sale mal y no sabemos por qué, ¿no? Bueno, pues este es un asunto más complejo que complicado, sobre el cual no hay una palabra definitiva de la ciencia, pero desde luego lo que no hay es lo que la ciencia no ha dicho, y lo que ha dicho es lo que lo ha dicho, lo que no ha dicho no lo ha dicho, y entonces vamos a ver qué es lo que sabemos y qué es lo que no, ¿no? En realidad lo que tenemos es algunos resultados de la investigación, y vamos a ver en qué sentido apunta. Como voy a hablar rápido, pues voy a hablar de colectivos o de tipos. Voy a hablar de niños, voy a hablar de familias, voy a hablar de profesores, voy a hablar de directores, voy a hablar de tal, ¿no? Esto no quiere decir que luego no haya un niño que funciona al revés, o una familia que es al contrario, o un profesor que piensa lo opuesto. Cuando entramos en cuestiones de jornada, cuando hablamos de los niños, de los alumnos, pues vamos a hablar sobre todo de qué efectos tiene sobre ellos la condensación, concentración y, por tanto, intensificación del horario escolar, ¿no? Cuando hablemos de las familias estamos hablando de un mundo de enorme diversidad, de manera que lo que interesa a unas familias no interesa necesariamente a otras. Cuando hablamos de profesores, bueno, podemos hablar hasta cierto punto del profesorado porque solo se oye una voz desde el profesorado en este asunto, que es la de viva la jornada continua, que lo va a arreglar todo, ¿no? Pero la realidad es que no todos los profesores piensan así. Lo que pasa es que uno se vuelve muy impopular si dice lo contrario en el claustro o en el desayuno. Por lo tanto, más vale no decirlo, ¿no? Y cuando hablemos de directores de otras cosas, esto es más variado, pero los directores, aunque son profesores, y en el fondo nunca dejarán de serlo, pero bueno, son gente que trata con sus compañeros, pero también trata con la administración y con las familias, y suelen ser un poquito más prudentes, aunque no siempre. ¿Qué sabemos, qué investigación tenemos y qué sabemos sobre la jornada? No sabemos mucho, pero sabemos algo. Había una larga tradición en el mundo educativo de aquello que se llamaba higiene escolar. La higiene escolar estudiaba cómo había que tener la espalda, cómo había que tener los brazos sobre la mesa, cómo poner las piernas, si había que empezar más pronto o más despacio, hacer muchos descansos pequeños o un descanso grande, ese tipo de cosas. No teníamos conclusiones absolutamente contundentes sobre ello, pero era una tradición, es una tradición muy abandonada, pero era una tradición, sobre todo en el siglo XIX y comienzos del XX, en el mundo educativo, ¿no? Dentro de eso hay una tradición que tiene que ver con más cosas, que ahora se estudia por más motivos, que es las cronoalgo, cronobiología y cronopsicología. La cronobiología y la cronopsicología, como su nombre indica, pues lo que estudian es la relación entre el tiempo y nuestro organismo, o la relación entre el tiempo y nuestra mente. Y una parte de esa relación del tiempo es qué sucede con el cuerpo o con la mente, en el sentido más amplio y vago de los dos términos, qué sucede a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas del día. Y eso es lo que se llama los ritmos circadianos. De manera que debemos aprender a distinguir lo que son los ritmos circadianos, que es cómo funciona el cuerpo o el cerebro a lo largo del día, de las otras cosas, ¿no? Es evidente que si a uno le cae una losa, si a uno le dan, no sé, con un bate en la cabeza a las 11 de la mañana, pues las 12 es una mala hora para estudiar. Si uno se come 2 kilos de comida a las 2,
pues estudia más a las 3, claro. Y si se lo come a las 11, estudia más a las 11, etcétera, etcétera. Eso no nos interesa. Lo que estudia la cronobiología, la cronoecología, es qué sucede con el ritmo diario, vaya como vaya lo demás, o permaneciendo lo demás constante. Luego, para lo demás ya hay otros consejos, como si del ejercicio físico hay que descansar cada no sé cuánto tiempo, o del estudio cada no sé qué, o si hay que comer más o hay que comer menos, o si hay que comer por la mañana, por la tarde, 3 veces, 5, todo esto son otras cosas. ¿Qué nos dice la cronopsicología sobre lo que puede afectar al tiempo de estudio? Lo que les han contado a ustedes, básicamente, es que los alumnos empiezan bien, incluso que empiezan muy bien, después el ritmo va cayendo y la tarde es abominable, es imposible. No atienden a nada, no vuelven a comer, no se puede hacer nada, es una hora perdida, vamos a trasladarla a la mañana, que estará mucho mejor. Eso es lo que les han contado y además les han dicho que esto está probado por la ciencia, etcétera, etcétera. Lo que nos dice la investigación es otra cosa. Esto es lo que les han contado, los niños a lo largo de estas horas, más o menos a las 9, a las 10, empiezan bien y van perdiendo y luego atrás. Ese gráfico es imaginario, es lo que les cuento, no hay ningún gráfico que diga eso, lo he hecho yo. Fíjense que ya no se dice tanto, pero se solía decir hasta el aburrimiento que la mejor hora era la primera, las 9 de la mañana o las 8. Y se ponían las matemáticas y no sé qué, lo que se suponía más difícil ahí. Luego volveré sobre esto porque es muy interesante. Pero luego, lo que nos dice la investigación es otra cosa, es eso. Ese es el gráfico típico, ese sí es de verdad. Las referencias, lo va a hacer más veces, no puedo hablarlo. Las referencias las tienen ustedes, bueno, aquí está una, pero bueno, están más completas en otras de las transparentes. Alguien quiere verlo, yo no me voy a enrollar aquí dando la página, el título, el autor, el año y todo esto, pero bueno, todo lo tiene, el que no quiere ver despacio puede verlo. Pero esto es un típico estudio de cronopsicología. Se les hacen 3 pruebas a los alumnos, verbal, espacial y operaciones. Son pruebas muy sencillas. No se les pregunta qué opinas de la actitud del personaje Hamlet en tal, porque eso depende de que haya leído Hamlet, ¿no? Son pruebas de cerrar cuadraditos, distinguir líneas, cosas de ese estilo. Que puede hacerlo el que vive en una familia muy culta o en una familia muy inculta, el que estudia mucho y el que estudia poco. Porque son pruebas esencialmente de atención, ¿no? Y lo que se encuentra siempre es esta pauta, que la ven, las curvas son distintas, pero la pauta siempre es la misma. Por la mañana se empieza medianamente, se va mejorando, a media mañana se da el máximo rendimiento, luego cae fuertemente al final de la mañana y luego vuelve a subir. ¿Bueno? Traigo esta, podría traer otras, sería lo mismo. Esto es lo mismo para adultos y niños, es la variabilidad circadiana. Y vemos parecido lo mismo, entonces son las horas del día, entonces sube mucho a media mañana, luego cae. Fíjense que los niños, cae para todo el mundo, pero para los menores cae mucho más, luego vuelve a subir y luego vuelve a caer. Esto es lo mismo pero al revés. Las otras pruebas eran todas francesas, en Francia es donde más cultivan esto, ahora empieza a cultivarse también en el mundo anglosajón. Esta es una prueba hecha aquí por un psicólogo. Al revés quiere decir que no se mide la capacidad de resolver el problema, sino la fatiga. Fatiga percibida por el propio alumno. Entonces se les pregunta, ¿cuán fatigado está usted? Bueno, pues aquí empiezan con un nivel de fatiga, ese nivel cae a lo largo de la mañana, luego vuelve a subir, luego sube y sube mucho al final de la mañana. Esto es la jornada continua. Esas horas son la 1. Y esto es la partida. Empiezan igual, siguen igual, luego se van a comer y luego tienen mayor fatiga que por la mañana, pero claro, nada comparado a lo que tienen sus compañeros que se han quedado en la continua. Bueno, pues ese es el resumen. Ese es el resumen de lo que sabemos sobre la evolución general. ¿Qué quiere decir que sabemos eso? Quiere decir que cuando pasamos una prueba a cientos o miles de niños, sale eso. Sale, 1, que empiezan medianamente. 2, que el momento de mayor rendimiento es media mañana. 11, etc. Ustedes serán conscientes de que esto varía, no es lo mismo
según cuánta televisión has visto la noche anterior, no es lo mismo el viernes que el lunes, no es lo mismo en países con 12 o 15 horas de sol que en países con 6 o 7 horas de sol, no es lo mismo cuando todo el país se levanta a las 6 que cuando todo el país se levanta a las 9, si depende de las cosas, pero los ritmos circadianos son así. No podemos manejarlos como queremos, por eso cuando hacemos un viaje transatlántico no dormimos bien y cuando volvemos de nuevo no dormimos bien. Entonces aquí hablamos de los ritmos circadianos. Luego los niños son distintos, como los adultos son distintos. Hay lo que se llama las alondras, esta gente que está muy bien por la mañana, ¿no? Luego están los búhos, los que solo están por la noche. Pero las alondras se compensan con los búhos y aquí de lo que hablamos es del conjunto. O sea, yo no puedo decir qué les pasa a cada uno de sus niños en particular. Lo que puedo decir es lo que pasa con los niños cogidos de 100 en 100 y mucho más cogidos de 1000 en 1000 y mucho más cogidos de millón en millón. Lo que pasa es eso. El rendimiento es mediano o razonable cuando entran a clase, suben, luego cae fuertemente y luego vuelve a subir. Es más, si siguiera por la tarde volvería a subir, pero no queremos que estén a las 7 o las 8 de la tarde en el colegio. Por ejemplo, los récords deportivos suelen batirse por la tarde, no por la mañana. Pero lo importante es que entiendan ustedes que lo que se está proponiendo es cambiar una hora mediocre, esa, por una hora horrible, esa. Eso es lo que nos dice toda la investigación, toda, sin excepción. No hay ninguna que diga otra cosa. No hay ninguna que diga otra cosa. Antes he mencionado las 9 de la mañana. En el Reino Unido y en Estados Unidos se está empezando a investigar mucho, ahí son las 8, ¿no? Empiezan los colegios normalmente, la primera hora, por el problema que da sobre todo con los adolescentes. Y se ha hecho un descubrimiento. Hace un decenio o dos, no llega a dos, y es que sucede algo que no imaginábamos, y es que los seres humanos y algunos primates superiores, hacia los 10, 11, 12 años, sufrimos un retraso del reloj biológico. Es decir, los niños de 10, 11, 12, 13 años no pueden levantarse antes y acostarse, por tanto, antes y han de dormir que sus compañeros, sus hermanos más pequeños, sino al revés. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué? Se está investigando. Si es tal enzima o está no sé qué, no lo sabemos. Hay una hipótesis, pero no lo sabemos, y yo menos. Lo que sí sabemos es que es así. Lo que sí sabemos es que, permaneciendo el resto de cosas igual, por ejemplo, interesaría retrasar el horario de la ESO. A los 12 años, justamente los niños de 12 años madrugan peor que sus hermanos pequeños de 8, 7, 6. ¿Qué interés tiene esto? Pues ustedes no tienen, no están, aquí no hay, bueno, tendrán quizás hijos en la ESO, pero no están por eso, están por la primaria. Tienen el interés siguiente. Nadie discutió el cambio de horario en la ESO. Nadie discutió el cambio de horario en la ESO. Nadie quiere discutirlo. Simplemente había que meter a los de la ESO en algún sitio, no cabían en los de primaria porque además se quería meter infantil, se les mandó a secundaria y los profesores o profesores dijeron, qué bien, así nos colocan el horario de secundaria, que todo el mundo sabe que es demencial. Un larguísimo horario que rompe todas las normas imaginables sobre el ritmo de trabajo, nutrición, etcétera, etcétera, y nadie discute eso. Quiero que entiendan estas dos cosas, porque son importantes, aunque no vayan directamente al meollo de lo que estamos tratando. Se ha afirmado durante años y años, y hay gente que sigue afirmándolo, mucha, particularmente entre el profesorado, que la primera hora es la mejor, y no es la mejor. Y se ignora sistemáticamente que los adolescentes tienen que retrasar su horario. En esas circunstancias no puede extrañarnos nada que se ignore todo lo que sabemos sobre los ritmos circadianos. Todo lo que nos dice la investigación, y todo es todo, apunta en el sentido de que los niños necesitan jornadas más extendidas y más relajadas, y con mayores interrupciones. ¿Quiere decir que hay que tenerlas? No. Puede haber otros motivos. Puede haber otros motivos, si, por ejemplo, motivos de transporte, o el niño se aburre en la escuela y mejor que salga cuanto antes y que aprenda más por las tardes. Bueno, pues adelante. O el sistema de transporte es tal que impide
hay autobús a las 2 y no lo hay, no lo sé. Que si cada cual que juzgue lo que tiene que hacer, o uno tiene una niña que quiere ser música y quiere ir a un conservatorio y está en otro sitio, y bueno, pues yo he firmado hasta dictámenes sugiriendo la desescolarización de algún niño que quería estudiar, que no lo obligasen a hacerla eso. Pero esos son otros motivos. Si uno puede tener otros motivos que compensen los beneficios de mantener una jornada flexible. Pero si hablamos de rendimiento, si hablamos de fatiga, si hablamos de atención, lo que nos dice todo lo que sabemos es que la jornada debe ser larga y discontinua, no continua. Y lo que nos dice de paso toda la investigación es que todos aquellos que nos dicen que la ciencia muestra y demuestra y tal y cual, están mintiendo. O peor, es ignorancia. No sé qué es peor. No sé qué es peor. Si que todo un colectivo sea capaz de afirmar una cosa pensando o sabiendo que no hay ninguna evidencia ni base científica detrás, o que crea que hay evidencia científica detrás. No sé qué es peor. Pues estamos hablando de educadores. Si hablásemos de los conductores de autobús, bueno, que piensen lo que quieran sobre por qué circulan los autobuses. O si quiere pensar que se mueven con alcohol, que lo piense. Como no tiene que cargarlos siquiera, solo tiene que conducirlos. Pero todo lo que tenemos habla en ese sentido. Se ha encontrado hasta el aburrimiento que el rendimiento no mejora. Bueno, no sabes por qué, pero la gran prueba es que ningún colegio vuelve atrás. Hombre, eso no es ninguna prueba. Entonces, no sé, o sea que sería comparable eso. Ningún colegio vuelve atrás porque con lo que costó resistirse a lo que había, hay que imaginar lo que costaría volver a otra cosa. Es que es impensable simplemente, ¿no? Pero, ¿sabemos algo del rendimiento? Bueno, a mí es que no me gusta banalizar la palabra ciencia. No puedo decir que yo tengo la demostración de que el rendimiento cae. Para tener la demostración de que el rendimiento cae, tendría teóricamente que tener a los mismos alumnos, primero en jornada continua y luego partida o al revés. O tendría que tener una muestra súper adecuada y súper estudiada para que, puesto que no es posible pasar a los mismos alumnos por el mismo aprendizaje en distintas circunstancias, pues habría que borrarles el cerebro para poder hacer lo mismo con ellos, pues tener una muestra adecuada, muy trabajada, para poder decir, bueno, efectivamente eso nos muestra nada, ¿no? ¿Tenemos algo de eso? No, no lo tenemos, pero algunas cosas sí tenemos. Algunas cosas sí tenemos. Esa es el primer estudio que se hizo en Galicia a principios de los 90 y durante mucho tiempo el único sobre diferencias de rendimiento en continua y en partida. En aquel momento estaba en discusión en Galicia y lo que se a nivel la jerga de la entonces EGB, insuficiente, deficiente, bien, notable, sobresaliente, y lo que muestra es que hay muchos insuficientes en los centros con jornada única, que se llamaba allí, la continua, que en jornada partida, además lo muestran inequívocamente. Es que no hay vuelta de hoja. Los resultados son peores. ¿Yo me tragaría esa hipótesis? Yo no. Yo casi diría que mejor explicación que el efecto de la jornada es que las familias peor preparadas para garantizar la educación de sus hijos fueron las que se dejaron colgar la jornada. Y por lo tanto es una asociación, no es causalidad. Es como si decimos que en el campo hay más cigüeñas y nacen más niños. Las dos cosas son verdad, pero no quiere decir que las cigüeñas traigan a los niños. Es decir, que como es el campo, bueno, pues pasan las dos cosas. No me extiendo sobre eso. Lo interesante de esto es que fue el único estudio, fue ignorado, incluso hubo algún sindicato, yo recuerdo los STES, diciendo que este estudio mostraba, ellos no decían, era más a decir que mostraba que mejoraba el rendimiento, decían, mostraba que no tiene importancia, que es irrelevante. Entonces era como una mejora paretiana, si yo estoy mejor y tú no estás peor, déjame que me vaya a casa a las dos. Pues no, mostraba lo contrario, una página o otra, es que era imposible no verlo. Pero claro, ¿quién va a buscar? ¿Qué familia va a buscar un oscuro estudio del Instituto de Ciencia de la Educación de la Universidad de Santiago que no se publica, que solo está en bibliotecas universitarias y no en todo? Nadie. Simplemente se menciona el estudio y ya está. Este es el estudio que se hizo poco después en Andalucía. Es lo mismo, aquí lo que se ve es la frecuencia del necesita mejorar, que es el eufemismo para el suspenso. Y la historia es la misma.
donde hay continua, el necesita mejorar es mucho más frecuente. El número de materias en que se indica que el alumno necesita mejorar, las materias en las que falla el alumno, pues son más numerosas. Este es el informe que hace un par de años se hizo sobre 10 u 11 centros de la Comunidad Valenciana. 9 bajaban. Este es el último informe sobre una veintena de colegios de Alicante. Todos los que donde quiera que vean un menos aquí, es que he disminuido el rendimiento. ¿Todo esto es concluyente? Pues no. Quiere decir simplemente que es lo que hay. ¿Qué pasa si miramos PISA, por ejemplo? Pues, blanco y en botella, quiero decir, las comunidades donde está generalizada la jornada continua son las que peores resultados tienen, con la excepción de Valencia y Mallorca, que los han tenido siempre. Valencia y Baleares, que son un poquito excepcionales, por muchos motivos, porque Baleares es la comunidad más rica junto con Navarra y no obstante siempre ha tenido un altísimo nivel de fracaso escolar. Pero bueno, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, frente a Madrid, Castilla-León, País Vasco, Navarra, etcétera, Cataluña, ¿no? Siempre tenemos eso. ¿La explicación en la jornada continua? Bueno, yo no lo diría. Yo no lo diría. Pero no lo diría yo, porque no me gusta sacar conclusiones seguras de donde no las hay. Más bien volvería al mismo tipo de explicación, donde el profesorado es muy fuerte, como corporación. Canarias es donde era más fuerte de toda España, ¿no? Porque era un desierto, aparte de los profesores. Canarias simplemente había turistas y profesores. Y los demás pues eran pobres, no sin más, ¿no? Donde el profesorado es muy fuerte, impone la continua, impone todo lo demás y la enseñanza va mal. Eso es todo. Oirán una y otra vez que toda Europa la tiene. Eso es lo que tiene Europa. Eso es lo que Europa dice que tiene Europa, no lo que el sindicato de profesores de no sé dónde dice que Europa tiene. Eso es lo que URICE dice, la Oficina Europea de Educación dice que tienen los países europeos. La inmensa mayoría es parecida. Lo que sí es distinto en Europa es que no se suele hacer una introducción de 2 horas y media, por ser de 1 hora o hora y media, no más. ¿Qué resultados ofrece pues, la investigación? Bueno, pues la investigación solo ofrece unos. Todo lo que eso es una colección de referencias, hay más. Estos son estudios de por ahí, digamos, son más sistemáticos. Y estos son estudios de aquí. Son más indirectos, con menos medios y tal, pero hay unos cuantos ya. No hay ni uno que concluya a favor de la jornada continua. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿está usted seguro al 100% de que la jornada continua es perjudicial? No, yo no tengo respuestas al 100% para nada en ciencias sociales. Hace 30 o 40 años cuando digo esto y no tengo una respuesta al 100% para nada. Absolutamente para nada. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la investigación que tenemos? Es esa. ¿Qué hay a favor de la jornada intensiva? La respuesta es eso. Nada. Cero. Nada. Y se lo digo con absoluto conocimiento. Algún día tendrá que salir algo. Yo no entiendo, francamente, que no haya un investigador universitario que incluso falsifique unos resultados. Ustedes están viendo, cada día vemos más que si el premio Nobel no sé qué, que si la investigadora estrella española no sé cuántos, que si tal. Quiero decir que hay unas cuantas falsificaciones en ciencia. Pues esto, ya hay una demanda de que alguien falsifique esto, porque es que se está pidiendo, ¿no? Pero no lo hay. Las únicas falsificaciones que se producen son las de los interesados que dicen en la prensa de vez en cuando que tal estudio dice. Yo me introdujo, a mí no me interesa mucho la jornada, yo me dedico a otras cosas. Yo estoy aquí porque hace 1 millón de años, hace 17 años, 18, pues se suscitó el debate en Madrid. Yo estaba antes en la Universidad de Salamanca, pero vivía en Madrid y bueno, total, se creó un foro y terminaron encargándome un informe. Entonces hice un informe sobre qué sabíamos, qué no sabíamos, cómo se había implantado en algún sitio, por entonces era Canarias y Extremadura y Andalucía, y qué había. Era un informe general, está publicado por ahí, se puede ver todo el entero, ¿no? Y
Después de eso, pues simplemente he seguido el debate, más o menos, pues por esto, porque de vez en cuando no sabía, pues se venía aquí, y entonces al seguir eso, pues sigo lo que sale, porque siempre hay una noticia que dice, tal estudio ha demostrado que no sé, yo he seguido todos los estudios que se han mencionado, como que demuestran que la jornada tal, todos falsos, sin excepción, sin excepción. Los sindicatos canarios decían que la UNESCO recomendaba, falso. Había un informe de un señor que había trabajado para la UNESCO que después de 400 páginas hablando de otra cosa decía y se está discutiendo sobre la jornada. Era todo lo que decía. Era todo. No había más. En cambio hay un informe de la OCDE que dice que cree que la jornada continua está perjudicando a los alumnos canarios. Lo tengo ahí. Pueden ver después, ¿no? ¿Qué ha sucedido con esto? Canarias se salió de Pisa. Canarias se salió de Pisa. Igual que los sindicatos dejaron el Consejo Escolar Canario, cuando el Consejo Escolar Canario hizo un informe y se encontró, después de la implantación de la jornada, con que los niños que teóricamente estaban en brillantes extraescolares estaban en la calle. Pero eso no se debía decir. He mencionado la interpretación que se daba del informe Caride, el informe gallego, sobre que mostraba que no tenía influencia. Bueno, pues mostraba al contrario, que sí había influencia. Me aburrí, no me acuerdo el nombre ahora, lamento no recordarlo, pero tuve que buscar a un experto de la Universidad de Zaragoza, del que se decía que había defendido la jornada continua. Lo busqué, lo encontré y me dijo, yo nunca, en mi vida, ni siquiera he hablado de eso. Pero hombre, habrás hablado, a lo mejor has dicho otra cosa y tal. No, que ni siquiera he hablado de eso. Lo último fue, ahora que está en discusión en la Comunidad Valenciana, una periodista decía, la representante de la jornada pro jornada continua viene, de la plataforma pro jornada continua, viene con un informe bajo el brazo de la bióloga, bla, bla, bla. Yo fui a ver quién era esa bióloga. La verdad es que no pienso que la biología tenga mucho que decir sobre esto, ¿no? Quiero decir, una cosita indirecta sí, pero no es... Pero bueno, fui a ver, bueno, la tal bióloga había estudiado biología, había hecho una tesis sobre no sé qué de las ratas, que no tenía nada que ver con esto, 25 años atrás, no había vuelto a ejercer la biología y sencillamente era una madre que circunstancialmente era bióloga, como podía ser otra cosa. Pero hay tal sed de encontrar alguna justificación que cualquier cosa se convierte en el superinforme de super no sé qué, que ha dicho que tal, y no existe. No existe un solo estudio académico que diga eso. Académicos que piensen pro continua y pro partida, todos los que quieran. Pero ni un solo estudio científico, académico, universitario, estadístico, de organismo, no sé qué, que sustente la jornada continua. ¿Quiere decir que no hay que tenerla? No. Quiere decir que ustedes son quienes saben si la quieren o no. Yo podría poner, no tengo un niño pequeño, pero podría poner mañana un niño en continuo. ¿Con qué razonamiento? Ya me basta con que esté aburrido hasta las 2, como para que esté aburrido hasta las 5. Entonces lo saco y me lo llevo a hacer otras cosas que no le dan. Esas cosas que todos sabemos que son necesarias y que la escuela no ofrece. Inglés, informática, artes, deportes, no sé qué. Adelante, me lo llevo. Cuanto antes mejor. Si me acuerdo del año también, sí puedo. Sí puedo. También es verdad que yo soy de un matrimonio de profesores y no me preocupa esa parte del rendimiento escolar de mi hijo. La otra historia es que harán estupendas actividades extraescolares. Bueno, no hay hay algunos estudios, ese equipo gallego ha seguido haciendo algún estudio sobre el uso del tiempo libre por los alumnos, en Valencia hizo otro Jimeno. La tónica con las extraescolares es muy sencilla, este es un estudio catalán de la Fundación Bofill. Simplificando, los ricos hacen más y mejores actividades extraescolares que los pobres. Ricos en dinero, ricos en educación, ricos en dónde viven y el equipamiento que tienen alrededor, ricos en lo que sea. Por consiguiente, en la medida en que saquemos las extraescolares de la escuela, se diferenciarán más. Como cualquier otra cosa. Tenemos la escuela para igualar ciertas oportunidades, ciertos recursos, ciertos accesos, más allá de lo que lo harían las solas familias. Esa es la función de una institución igualitaria, como dice la escuela que quiere ser, ¿no? Ahora se dice inclusiva. Todo es inclusivo. Bueno, pues si es inclusivo, no los eche usted a las dos. Porque lo que sucede con la implantación de la jornada, normalmente el proceso es el siguiente.
La jornada se implanta o se propone prometiendo que tendrán maravillosas actividades extraescolares por la tarde. A veces la cosa llega, ya es un poquito grotesca, ¿no? En Canarias, donde el consejo escolar, un año después, llegaba a la conclusión de que los niños estaban en la calle, el sindicato que promovió aquello, que ahí fueron los asuntos protagonistas, decía, es que queremos que los pobres tengan extraescolares como los ricos. Vale, tú puedes creer lo que quieras, pero si no se les ofrecen, no las van a tener. Lo que sucede siempre es que se hace un proyecto en el colegio donde se pone una enorme lista tremenda de extraescolares, Bueno, a veces ni siquiera es tremenda, a veces un poquito tenis de mesa, taller de biblioteca, taller de no sé qué emocional. Bueno, ¿esto qué va a ser? Alguien con 40 niños perdiendo el tiempo, ¿no? Pero luego esas actividades desaparecen. Aquellas, créanme, hablo estadísticamente, no puedo hablar por fulanito menor. Aquellas que prometen los profesores desaparecen sin más. Y aquellas que dependen de cuotas, etcétera, etcétera, decaen, porque es lógico. Porque es lógico, una vez que se lleva la gente a los niños, pues se los puede llevar, pues a lo mejor la misma actividad está en casa. Está en la manzana al lado en lugar de tener que volver al colegio. Porque hay mejor equipamiento, porque por lo que sea, decaen. Cuando decaen, lo primero es que pierden calidad. En lugar de un profesional, buscamos un aficionado, en lugar de aficionado un jovencito, etcétera, etcétera. Y luego, pues simplemente dejan de ser viables. Pues es que no hay ningún secreto en eso. Es que pasan todas las actividades. Entonces, lo más probable es que esas actividades vayan decayendo y en alguna medida desaparezcan. Lo mismo puedo decirles con los comedores. Los de los comedores se van a mantener siempre. Bueno, se van a mantener los que se mantengan. Algunos incluso van a mejorar. Hay comedores saturados. Si echamos a los niños antes, que pueden ir antes y algunos dejan de venir, pues se comerá más a gusto. Pero parece que ese no es el gran argumento. Lo que normalmente va a suceder más es que en sitios donde ya la viabilidad de los comedores está en discusión, pues pasarán a ser algo menos viables, porque hay un problema de escala. Los comedores pueden ser baratos porque va mucha gente a ellos. Si va menos, pues se tiene que cerrar, en algunos sitios se podrán agrupar, no lo sé. Eso concernido, quien esté afectado, pues tendría que hacer un mapa de su barrio para saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero lo que no va a suceder es que a partir de aquí se disparen, eso seguro. Que vayan mejor el menú y todo esto, en general no va a ocurrir. El otro gran argumento es que mejorará mucho la vida familiar, la conciliación. Los niños estarán con los padres, las madres, las abuelas, etc. El argumento de la conciliación es muy importante. Yo creo que el argumento de la conciliación es muy importante, pero no hay que empezar la casa por el tejado. No nos engañemos. La función de la escuela no es solamente estudiar, enseñar y aprender, es también la custodia. Es la custodia. Ese es el único motivo por el que muchas familias no pueden sustituir a la escuela por Internet. Porque hay muchas cosas que las hace mejor Internet. O Internet y una horita de clase, o yo qué sé qué, ¿no? Hay muchas familias en Estados Unidos, la forma de escolarización que más crece hoy es la escolarización en casa, homeschooling. Hay entre 1,5 millones y 3,5 millones, depende de cómo se calcule, ¿no? Y no crean que son sectarios religiosos, ni gente que vive en las montañas, ni locos, ¿no? Hay eso, sé que lo ha habido y lo habrá. Hay los que han tenido algún problema, pues, niños con inmunodeficiencia, niños que han sufrido acoso, niños que lo que sea, pero luego hay un montón de familias guay que lo único que piensan es que ellos pueden hacerlo mucho mejor que la escuela. Y como ahora tienen todos los medios, a través de las redes, la internet, etc., y además pueden ponerse de acuerdo entre ellos, y los extraescolares, hay escuelas que ofrecen sistemas blended, sistemas por el cual el niño va un día a la semana y cosas así, se los llevan. No nos engañemos. Los niños están en las escuelas porque están custodiados, bien custodiados. ¿Qué sucede si los echamos antes? Pues no lo saben, no lo sé, eso cada familia lo sabe. Pero lo que sí sabemos, no sabemos mucho, pero sabemos por las encuestas de uso del tiempo, hay una parte importante de las familias que no están en casa a esas horas. Y como no están en casa a esas horas, pues quiere decir que habrá más niños llave,
o más niños en la calle, o más niños viendo la tele, o más niños pegados a la videoconsola. Eso quien lo sabe es cada familia. Quien lo sabe es cada familia. Y no hay una fórmula general. La conciliación es muy importante, pero yo creo que empieza al revés. Es decir, es cuando el conjunto de las familias trabajadoras puedan estar en casa esperando a sus niños, es cuando la escuela podrá plantearse si debe o no debe, quiere o no quiere, restringir, acortar, concentrar, intensificar, llevar a la mañana o lo que sea la jornada escolar, no al revés. Claro, la conciliación de maestros y maestras, claro, esa de miedo, o sea, ya funcionaba bastante bien, ¿no? Porque entran y salen a la misma hora que sus hijos, pero claro, esa magnífica, pero a costa de la de los otros, sería un poco duro. En fin, creo que hay un problema que yo creo que en general la sociedad ha abordado mal y en particular las asociaciones de padres y madres han abordado mal. Nosotros somos el país que somos, y eso nos incluye a todos, con poca experiencia democrática y con ninguna experiencia liberal. Con ninguna experiencia liberal. Este país no tiene una experiencia de entender que hay cosas que quien mejor conoce es uno mismo. Y yo creo que entre esas cosas se incluyen los horarios. En principio, si un pueblo tiene que decidir si pone un aeropuerto al norte o al sur, o si la única carretera que hay va a salir por las montañas del este o por las del oeste, porque es muy caro poner un aeropuerto o construir una carretera, pues bien, habrá que votarlo en algún momento, probablemente. No sé si eso dará la mejor solución o la peor, pero hay que votarlo porque no hay otra solución, no hay otra vía que pueda ser aceptada por todos. Pero es porque la carretera o está en un lado o está en otro, no sé que el pueblo sea súper rico. Y el aeropuerto lo se pone aquí, lo se pone allá. Pero ¿hay necesidad de que todos los alumnos tengan el mismo horario? ¿Realmente? ¿Hay necesidad de que ese horario se decida por votación? ¿Podemos llamar democrático a un sistema de decisión en el que, primero, quienes tienen poder sobre los niños deciden con quienes tienen que velar por los intereses de esos niños? Es decir, los profesores deciden con los padres. Quienes tienen un interés laboral deciden sobre una cosa que se supone que solo se hace por motivos educativos, académicos, etc. El 51% ya, olvidemos a los profesores. El 51% es porque los profesores intervienen en los consejos escolares, etc. y tienen mucha influencia, claro. Pero vayamos solo con padres y madres. El 51% puede aplastar al 49%. ¿Eso es necesario? Los que tienen hijos de 12 años o de 11 votan por los que lo tienen de 6. Y los que están hoy votan por los que vendrán el año que viene y el siguiente, cuando ya no tendrán ninguna posibilidad nunca de cambiar las cosas por esta vía. Por otra puede ser, pero por esta cero. ¿Eso es democrático? ¿Es que hay que ser democrático en eso? Porque me parece que hoy en día realmente los centros escolares estarían en condiciones de hacer otras dos cosas muy distintas. La primera, no me extenderé en ella, es que los colegios podrían tener perfectamente horarios flexibles. Les aseguro que de las muchas organizaciones cuyo funcionamiento depende de la estructuración del tiempo, un colegio no es lo más complicado. Las líneas aéreas, las grandes empresas, los hospitales son mucho más complicados. Son mucho más complicados. Hoy numerosos centros hacen una cosa que está dando muy buenos resultados, que es cogen 2 grupos o más de un mismo curso, en lugar de mantener las aulitas de 30 alumnos o 25 con un profesor y pasarse media vida discutiendo si tienen que contratar más profesores para que yo pase de 25 a 24, y luego de 24 a 23, y de 23 a 22, y no sé si al final habrá que tener un profesor por alumno. En lugar de eso lo que hacen es que reúnen los grupos. Reúnen los grupos y forman grupos de 50 o 60, para algunas cosas de 120. Y cogen ese grupo y hay momentos en que uno le va a dar una conferencia al grupo, como se la estoy dando ya a usted ahora, y a mí me da igual que sean 50 o 500, es que me da igual. En cambio, otra parte del tiempo la dedican a grupos más pequeños
y otra parte a trabajo individual. Esto lo hacen también sirviéndose de la tecnología, que la tecnología no es como un libro en pantalla, aunque mucha gente crea eso. La tecnología es interactiva, lo que un libro no es. La tecnología va al ritmo que quieras, la tecnología te lleva a donde quieras, la tecnología combina elementos espaciales, icónicos y simbólicos, los que forman el aprendizaje. La tecnología es vigosquiana y unas cuantas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo realmente que hoy un colegio con un equipo inteligente de profesores podría, sin demasiada dificultad, estructurarse de modo que hubiera un tiempo central en el que todo el mundo tiene que estar y un tiempo flexible al principio y al final, al que las familias puedan tener opciones. A unos les interesa antes, otros después, lo que sea. No digo una organización caótica de voy a esta hora, mañana a la otra, sino un tiempo flexible, ¿no? Pero aunque no lleguemos ahí, que yo creo que llegaremos, y no tardaremos, porque todo lo demás, ya hay centros que han roto el aula, han tirado las paredes, han hecho grupos más amplios, han roto con los libros de texto, han roto con la estructura de asignaturas, les da igual la división primaria eso y organizan los ciclos de otro modo, y les falta solo reestructurar el tiempo. Es políticamente más complicado, porque es más conflictivo, justamente por esta historia de la partida y la continua, etcétera, pero es el paso siguiente, ¿no? Pero hay otra fórmula más sencilla que está al alcance de cualquiera. Es cada familia elige su horario. La discusión es sobre continua partida. Cada familia elige su horario y luego se forman los grupos. Ya está. Hay Ortega, el padre que me ha presentado, dice que tienen 4 grupos o 3. Yo les aseguro que con 4 grupos o 3 líneas por curso se puede complacer a todo el mundo. Se puede complacer a todo el mundo. Sin decidir por los que vienen el año que viene. Sin decidir los padres de los pequeños por los mayores y los mayores por los pequeños. Por ejemplo, decidiendo por ciclos. Estamos en primer ciclo de primaria y elegimos continuo. Pero 2 años después, eso aquí no continúa. O al revés, le ha ido mal, anda apurado, quiere pasar de continua a partida. O que sea. En el siguiente ciclo. Y se forman los grupos y ya está. No me voy a extender sobre esto, pero ese es el informe canario sobre Canarias. Esto es una ejemplificación, bueno, es un poquito larga, pero esa era para hacer ejemplos. Todavía tiene una fórmula matemática bastante sencilla. Una ejemplificación de cómo forman los grupos por elección. No digamos en los barrios donde no es que haya un centro con 2 líneas, 3 o 4, sino que es que hay 2 centros a 300 metros uno de otro, y cosas de esas, que hay muchos en las grandes ciudades. Eso es lo típico. Se podría organizar de otro modo, perfectamente, sin problema, ¿no? Eso es lo que hay. Yo creo que el mejor juez de qué necesita un alumno en términos horarios es su familia. Son sus padres. Son sus padres. Pues el niño tendrá que decir que cuanto antes salga mejor. Pero esa afirmación, en lugar de utilizarla para ir a la continua, deberíamos utilizarla para preocuparnos de por qué quiere salir tan pronto. Hubo un anuncio creo que era British Telecom, hace unos años, que decía: los niños van a la escuela, los niños salen corriendo a la escuela. Y efectivamente los niños entran por la mañana, entran caminando, y por la tarde salen corriendo, ¿no? A la hora que sea, ¿no? La pregunta es ¿por qué? La pregunta eso no es para decir, ¿ve usted quiere un horario más corto? No, eso es para decir, ¿qué estoy haciendo para que salgan con tantas ganas, ¿no? Pero quien sabe lo que necesita un niño, aunque no sepa por qué, suelen ser sus padres. Y por supuesto le puede aconsejar mucha gente. Quiero decir que los padres que se encuentren con que ellos pensaban que era mejor continua, pero parece que el niño le va mejor compartida, o se encuentran lo contrario, pues muy bien, pueden leer, pueden preguntar a otros padres, pueden ir al psicólogo, o pueden sumergirse en Medline y leerse 400 artículos médicos, psicológicos, o sea, a ver si encuentran una explicación para eso. Pero eso no dice que no lo vean. Igual que vemos si perdemos el empleo o no lo perdemos, o si nuestro jefe se ha puesto más duro o menos porque hay más parados, ¿verdad? Pues vemos lo que pasa con los hijos en la escuela, aunque no tengamos la explicación. La mayor parte del mundo y de la vida
no funciona porque tengamos una gran explicación de lo que hacemos, sino porque tenemos simplemente señales de que nos va bien o nos va mal lo que hacemos, aunque no tengamos una teoría detrás. Por eso los mejores jueces del horario de los niños son los padres. Y además deben serlo sin prejuicio. Sin prejuicio, sin tener que pensar que necesitan una teoría que les diga esto o lo demás allá. Simplemente estamos viendo que funciona de este modo o del otro. Eso es lo que tenía que decirles, más o menos. Sé que es muy superficial, rápido, sintético, simplificador, etc. Podemos, por un lado, detenernos ahora en algún aspecto que les interese más y pueden acudir, si quieren, a esa página donde hay una pestañita por ahí que dice jornada escolar y ahí hay una cantidad ingente de materiales propios y ajenos sobre la jornada. Nada más y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mariano, por tus explicaciones y por tu tiempo. Vamos a pasar a ruegos y preguntas. Os invito ya a que todas vuestras dudas aprovechéis. Tenemos una persona como Mariano Fernández Benguita y que es el momento adecuado para salir de todas nuestras dudas. Nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado que esto estuviera lleno de docentes, me hubiera gustado una barbaridad, para que escuchasen esta otra versión y que cuando nos dicen tan subjetivamente que es ideal para los alumnos, para todos los alumnos, sean buenos, brillantes o lo contrario, hiperactivos o lo que queráis, que es ideal este horario, cuando nos dicen que es el horario europeo, cuando nos dicen que es el horario racional, que es el horario... Bueno, pues me hubiera gustado que estuvieran aquí y también he hecho mucho en falta que no haya sido la administración la que se encargase de informarnos a todos los padres, porque creo que la administración, una de sus funciones es informar a la ciudadanía y sobre todo cuando se va a decidir un tema como este que solo nos van a dejar, como ha dicho, decidir una vez y si seguimos en jornada partida pues 2 o 3 o 4 y los que cambien de jornada no van a decidir nunca más y la administración no está haciendo ningún esfuerzo porque estemos bien informados. Eso lo echamos muchísimo en falta. Voy a ir pasando el micrófono porque estamos grabando la charla. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, yo soy Nacho Corral, de Colegio Partidero, soy profesor además de padre. Y bueno, entiendo que este horario continuo es estupendo para los profesores, no lo voy a negar, pero no tanto pienso que no lo es tanto para los alumnos. Lo que te quería preguntar, María, es que has puesto un ejemplo de posible organización en los centros compartiendo o pudiendo elegir ambas opciones de horario, lo cual a mí me parece lo más sensato del mundo y lo más razonable y una de las posibles soluciones a esta especie de guerra civil que se ha montado aquí con la jornada continua de la partida. ¿Conoces algún centro? Porque yo no conozco ninguno, me encantaría saber cómo se ha podido organizar eso, si se ha llegado a organizar. ¿Conoces alguna experiencia concreta en la que se haya dado esta circunstancia? Conocí uno por una circunstancia particular, era un colegio de Burgos, una que se llamaba Arlanzón. No es que quisieran complacer a los padres, era un colegio del centro, en absoluta decadencia, que se encontró con que tenían dos tipos de alumnos posibles. Por un lado era la inmigración en el centro de Burgos, muy pobre, muy empobrecido, que necesitaba jornada partida, que pensaba de otra cosa. Y por otro lado eran los funcionarios que viviendo fuera venían a trabajar a la administración, a los bancos, con un horario de salida a las 2 o a las 3, y que ellos querían la continua. Entonces el centro, que lo que quería era sobrevivir, pues puso las dos jornadas. En Italia es común, por una reforma, si buscáis colegios italianos, veréis que muchos de ellos normalmente anuncian cuál es la jornada que tienen, no me acuerdo la terminología ahora, pero hay muchos que la tienen compartida. Digamos, técnicamente no tienen ningún problema. Aquí no está, pero en una de las
últimas presentaciones que hay un ejemplo de horario. Si es que no tiene ningún problema. Es muy fácil de imaginar. Los profesores entran, suponte, a las 8, a las 9, la que sea, ¿no? Hasta que hay un grupo o unos grupos van corriendo con un horario y los otros simplemente pues van teniendo espacios más grandes en medio y tienen otro horario. El único problema serio, entre comillas, que se plantean siempre los profesores es ¿y cómo vamos a tener un horario desigual? Y la respuesta es ya no me importa. Que sí, yo soy profesor de universidad, soy catedrático de universidad, tengo todos los marchamos imaginables, y allí tenemos un horario que empieza a las 8:30 y termina a las 9:30. No quiere decir que entremos todos a las 8:30, quiere decir que te toca un horario o te toca otro. Y nadie se escandaliza de eso. Que lo arreglen como quieran, que lo sorteen, que yo qué sé, que lo hagan por categoría de dedicación a antigüedad, eso es su problema. Porque nadie les ha pedido que trabajen un minuto más. Nadie. Ni se lo va a pedir, porque no sería sensato. Entonces, hay esa experiencia italiana. Me hablaron de otra experiencia, pero no me quedé con... Conozco este colegio de Burgos que supongo que ya tendrá la continua, la conseguirían tarde o temprano, completa. Pero vamos, quiero decir que cuando lo quieren, lo tienen. Nosotros, como plataforma, cuando fuimos a hablar con la administración, cuando salió el año pasado la orden de tiempos escolares por primera vez, nos planteaban lo que acabas de comentar tú, que los colegios con su autonomía de centro podían ser absolutamente flexibles. Nos ponían el ejemplo de Sallent de Gallego, que podían hacer un horario de invierno para ir a esquiar cuando las pistas estuvieran abiertas, otro horario de verano o de cuando no hay nieve, que podían hacer los colegios un horario de infantil, en el cual podían comer los chavales a las 12:30 y luego podían seguir un horario de primaria, que es lo que tienen en el País Vasco además, y que podían coger los miércoles fiesta, como en Navarra. Se podían hacer un montón de versiones con el horario. El horario es una variante más para la educación de los chavales. La realidad aragonesa ha sido que los 70 y tantos y los 120 de este año son de 9 a 2. Simplemente nadie se ha calentado la cabeza. Son todos de 9 a 2. Y cuando, por ejemplo, en algún colegio les hemos dicho, oye, ¿y por qué no hacemos simplemente el viernes por la tarde sin clase? O llegamos a algún acuerdo, algún pacto que sea ganador-ganador. No puedes hacer solamente el viernes sin clase. Ya es una mejora en las condiciones laborales. No, de 9 a 2. Y en el caso de mi colegio, además, hay una pregunta en el proyecto que pone, ¿se podría hacer este proyecto en jornada partida? Y pone no, así de grande. No se podría, por todos los docentes firmados. Es que es increíble. Y dices, pero ¿cómo no se va a poder? Di que será mejor, peor, regular, o que nos viene, que no me pongas un no, porque entonces ya todo el proyecto ha cabreado a muchos padres leer eso. Sale el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo vivo en una población de 5.000 habitantes y vamos a votar el miércoles la propuesta que han hecho en el claustro y obviamente pues que era la jornada continua. A mí me preocupa pues mis hijas, porque me he tenido que escuchar que si yo quiero la jornada partida porque me interesa a mí laboralmente, y claro, es una cosa que me ofende normalmente cuando me lo preguntan. Entonces mi duda es, si en estas votaciones la jornada continua saliera, yo como madre 3 años después o 4 años después tengo fuerza para poder volver a que se haga un nuevo planteamiento para volver a la jornada partida, porque a mí lo que me han vendido en mi centro es que van a hacer un seguimiento del proyecto que se ha planteado para mejorarlo, para reestructurarlo, para cambiarlo, y que si hay que hacerlo se hace. Pero claro, yo creo que contemplan los cambios en el proyecto educativo, pero no en lo que son los tiempos escolares. Y claro, yo lo que le expuse es que tú me dices que mis hijas van a rendir más, pero yo estoy viendo estudios pedagógicos de docentes, opiniones, o de sociólogos que me dicen lo contrario. ¿Cuál es la versión que tengo que creer? ¿La tuya o la de los demás, no? Entonces, mi duda es si yo podría tener fuerza como padre después que volvieran a plantear un proyecto con jornada partida. Nosotros como plataforma hay 3 personas que hemos hablado de este tema con la administración y que es la Justicia de Aragón. Y el Justicia de Aragón tuvo que incidir, no sé si fueron 2 o 3 veces, para tener una respuesta de la administración. Y pedíamos, porque no sé si nos habéis seguido desde el primer momento, que a los 3 años volviéramos a votar. En Navarra van a dejar volver a votar, los que cambian. Simplemente van a dejar volver a votar. Nosotros aquí pedimos que nos dejaran volver a votar.
Y la respuesta, ya cuando insistimos mucho, ¿verdad?, de por qué no nos dejaban, era que era una ley garantista y que como garantista que es la misma administración la que va a garantizar de que todo va a ir bien. Y como ellos van a garantizar que todo va a ir bien, si se ve que claramente va mal, pues que lo echarán para atrás. Entonces decíamos, nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de que nos dejéis volver a votar, porque ahora nos están prometiendo simplemente. Y cuando veamos los hechos, queremos volver a decidir. No hemos sido capaces. Y sabéis que en esta orden que salió, la segunda orden, ponía que había hecho caso a las sugerencias de Justicia de Aragón, pero solo no correspondía a la parte de la jornada continua. A nuestras sugerencias, nada. Aquí estoy muy atento a otras personas siguiéndolo y no ha habido manera. Y el gobierno actual no cede en que el proceso pueda ser reversible, no cede. Así que, aunque yo sé que hay centros, equipos directivos que están diciendo que es reversible, y lo están diciendo, pero con una cara de cemento total, que es reversible. Lo dicen leyendo la normativa. Sí. Esta tarde acaban de leer la normativa y entonces decían que se puede volver atrás, revocar. ¿Quién? Pero tiene que aprobar el primer plazo. ¿Quién? No, es el gobierno de Aragón. Ellos dicen que lo pueden revocar. Y el único caso que nos dijeron que se podría dar es si un colegio, como ha dicho Mariano, como el de Burgos, si un colegio se va a cerrar, porque dijeron que por causa mayor, porque no lo eligiera nadie de nadie y se va a cerrar. Entonces, ya hay muchas carencias. Sería ingenuo pensar eso. El garantismo es como la parte contratante, la segunda parte contratante, no parece que son más. En todas las comunidades donde se ha implantado o medio implantado la orden, siempre se ha dicho que eran procesos revisables, siempre se ha dicho, siempre ha sido experimental. Vamos, incluso la ley canaria, cuando el 99,9% de los centros tenían la continua, todos, menos un centro de la Orotava, donde los maestros que vivían al lado dijeron que no, que ellos lo que les gustaba era irse a las 12, comer, echarse una siestecita y volver. No tenían ninguna pasión por la continua. En el fondo, eso de la continua consiste en que los profesores viven lejos de los centros. Y por lo tanto quieren pues marcharse y no tener que volver. Entonces, la normativa ha dicho en todas partes que es revisable y en ninguna se ha revisado. Cuando digo que no se ha revisado, digo que no se ha revisado en el doble sentido de la palabra. Es decir, ni se ha vuelto a votar, ni se ha hecho una evaluación. Las evaluaciones, las poquísimas que se han hecho, a las hay de dos tipos. Hay las que ha hecho la administración, por ejemplo, para ver si se cumplían las permanencias de los profesores, para ver si se mantenían las extraescolares. Y generalmente son negativas, pero se ocultan porque no se quiere ya un lío. Todas las permanencias pues se constató que no se cumplían en Toledo, ¿no? Y las actividades me parece que fue en Murcia. Y en el antes mencionado lo de Canarias, donde sencillamente pues, un bochinche para que no se hiciera público que los niños pues, no tenían tantas extraescolares como parecía. Pero es de cajón que si estando en partida pasar a continua significó el conflicto que normalmente significa con los profesores, pues claro, regresar de la continua a la partida sería un conflicto mucho mayor. Primero, porque ya lo consideran suyo y para siempre. Segundo, porque es más difícil. Algunas familias siempre se habrán ido. Algunas familias se habrán ido sin más a la concertada. Nadie se engañe. Algunas otras habrán dejado de elegir ese centro si quedaban otros compartidas. Por consiguiente, a priori, podemos suponer que el medio será más favorable a la continua que antes. En todo caso, a la gente no le gusta que cambien el horario. A nadie. Quiero decir que familias que eran partidarias de la continua, pues no les quedará otro remedio que buscarse la vida, que eran partidarias de la partida, no les quedará otro remedio que buscarse la vida para adaptarse a la continua, y luego el proceso de cambio en sí mismo también es costoso. Y las evaluaciones, si revisión significa que vamos a ver cómo ha resultado, en primer lugar no tiene mucho interés. No tiene mucho interés porque cómo ha resultado, ¿en qué? Se podrían mirar tres cosas, cuatro, más, pero bueno, se podrían mirar. Las pruebas generales de diagnóstico. Esto es lo que se ha hecho en la Comunidad Valenciana. El resultado malo. ¿Alguien va a revertir algo por eso?
Segundo, se podrían mirar las notas que los profesores ponen, no las pruebas de diagnóstico, que son externas, sino las notas. Pero eso quiere decir mucho. Es muy probable que las notas del primer año sean Estupenda. pero eso quiere decir que los profesores están contentos, a lo mejor. Quien crea realmente que la evaluación es un proceso objetivo, pues que lo diga. Yo soy profesor, evalúo mucho, he evaluado evaluaciones y les aseguro que no es un proceso objetivo. No lo es ni la de los artículos científicos, etcétera, o va a ser la de un examen hecho que se ha corriendo. No lo es, no significa nada. Como mucho algunos centros lo que han hecho ha sido pasarlo un cuestionario a los padres preguntando si estaba bien o estaba mal. O abrir una página web en la que usted puede decir si le gusta o le disgusta. Eso no son evaluaciones. Lo que sucede normalmente es que la situación es más difícil de revertir, que de cambiar en el sentido que ya se cambió, que atrae a un tipo de profesores y a un tipo de familias y por lo tanto es más difícil todavía, etc. Por lo tanto, no es... La evaluación en Aragón. Pero hay una cosa no obstante que estando en el proceso lo pueden plantear ustedes con cierta viabilidad. Una, si se dice que se revisará a los 3 años, que por 3 años, que efectivamente se fije. O sea que sin que nadie lo pida se producirá la votación. Sin que nadie lo pida. Porque si alguien tiene que pedirlo, destacarse, etcétera, ya sabemos que puede aparecer al cabo. En segundo lugar, si va a ser para 3 años, que no se repita la votación en los centros en que nos hagan, dentro de 1 año y dentro de 2, que es lo que viene sucediendo. O sea que si el paso a la continua no se vuelve a reconsiderar hasta 3 años después, el no paso tampoco se vuelve a reconsiderar hasta 3 años después. ¿Me explico? Sí. No, comento que aquí en Aragón se hace una comisión de seguimiento del cambio de horario en la cual están los profesores y las personas que han participado en la comisión de creación del proyecto, con lo cual se evalúan a sí mismos. Y la segunda cosa es que la encuesta a las familias, como bien dice, no es anónima. Entonces tienes que decir pues que no te gusta el colegio, que no te gusta el horario, que no te gusta la innovación que se ha puesto, que no te gusta eso. No es fácil que los padres vayan a poner negro sobre blanco que todo no le gusta. Entonces además tenía que ser absolutamente mayoritario para que se tuviera en cuenta. Y aparte en ningún sitio pone que tenga que ser público. Es decir, solamente se va a hacer una encuesta, pero esa encuesta, pues, como bien dices, tiene una validez muy limitada. Hola, buenas tardes. Yo también soy docente. Comparto un poco la pregunta del compañero del partidero, que ya está respondida. Pero un poco sí quería hablar porque me da la sensación que en este debate está un poco el ojo en los docentes. Yo provengo de claustros en los cuales ha habido mucho debate y casi el 90% del claustro se ha abstenido porque no querían esta jornada. Entonces sí que quiero un poco sacar a la luz que no es cierto lo que se está diciendo, por lo menos en esta sala, de que es un beneficio barato para los docentes y que estamos consiguiendo lo que queremos. Y que chapó porque nuestra jornada laboral nos coincide con la... Entonces quiero decir que eso no es cierto. Y que no se puede generalizar así. Sí que me ha gustado mucho el modelo que tú has montado o has comentado de la posibilidad de elegir las 2 jornadas. Y más que nada mi pregunta iba a ser que qué centros o qué conocías tú, qué modelos si podías dar el nombre para poder buscar información. Simplemente decir esto y que no es fácil para los docentes porque vemos las dificultades en muchos ámbitos y vemos las carencias que se generan en muchas familias. Y en familias que tienen carencias, vemos que luego por la tarde no sabemos qué va a pasar con esos niños. Ese debate está en los centros. No solamente está el debate de que bien voy a vivir, me voy a tomar un café. Gracias. Ya he dicho antes que generalizaría mucho. Vamos a ver, las familias tienen intereses distintos, eso es lo primero, eso sí. Yo creo que las familias en general son conscientes, o una gran parte de las familias, sobre todo familias de clase media, en sentido amplio, son conscientes de que la formación escolar no es suficiente. Hay que dar otras cosas. Y esas otras cosas hay 2 maneras de conseguirlas. Una es irse a un colegio privado concertado. El colegio privado concertado te lo da, digamos, en un pack. Usted trae al niño, que yo le doy la enseñanza arreglada, pero además organizo el viaje a Irlanda, la Semana Blanca, el no sé qué, nos van, se lo dan todo, ¿no?
Y de hecho, una parte importante de la clase media se está yendo hacia los colegios por ese motivo. O sea, no por motivos religiosos. Y la otra fórmula es un mix. Es decir, bueno, pues vale, yo lo tengo por la mañana y luego por la tarde soy yo quien lo llevo a estas extraescolares que tengo aquí. Quiere decir que el mundo familiar es diverso. Sí, sí. Eso está claro. De eso se expresa, en los debates entre los padres y las madres. Y por eso hay debate, y por eso yo creo que ha sido un error de parte de las asociaciones de padres no buscar fórmulas que complacieran a todos. En Canarias, la Federación de Padres se rompió en dos. En Toledo abandonaron la CEAPA. En Madrid, el Corredor de Henares, Alcalá, Torrejón, etcétera, se separó de la FAPA de Madrid. En otros sitios han sido las asociaciones las que se han desvinculado de la federación. En otros ha roto la asociación con los padres, o la asociación con el consejo, o el consejo, los representantes con la asociación. Quiero decir, pero eso se ha visto, ¿no? En los profesores, claro que hay profesores con opiniones distintas, sobre todo en las zonas de mayor privación, donde está claro que según sale el niño del colegio va a la calle y que no hay otro. Así que ahí no puedes... Yo soy madre, y yo soy madre también, y yo he venido a la charla realmente por el tema de los biorritmos, porque yo no estoy a favor de la jornada, por ejemplo, porque veo que va a ser contraproducente para mis hijas. Pero aún así también tengo que decir que la administración no ha dado más opciones. Ha dado una cosa muy cerrada, muy pequeña, y que no hay posibilidad de cambio. O sea, nos ha dado una jornada para que salga un no. Porque no ha dado una opción de poder comer a la una, por ejemplo. Porque la administración lo que quiere es un mundo sin problemas para ella. Entonces las administraciones, normalmente las administraciones, lo que ha venido sucediendo autonomía tras autonomía en España ha sido la izquierda, por un lado, es más favorable a los profesores, porque en gran medida los considera izquierda, porque no sé si es muy acertado, pero los considera izquierda en general, ¿no? Mayoritariamente izquierdas. Estos tienen mucho peso, sobre todo en las zonas más rurales. Es difícil encontrar un alcalde de un pueblo pequeño que no sea maestro, profesor o cosas por el estilo. Y además los profesores, cuando la izquierda gana, consideramos que es nuestro momento, porque normalmente ponen más dinero en la educación, hacen reformas, etcétera. Entonces la cosa se agita y se pide la jornada, que es lo que ha pasado ahora con las últimas elecciones autonómicas por doquier, ¿no? Y la derecha tradicionalmente se resistía más porque se identifica menos con los profesores, porque tiene a gran parte de sus hijos en privada y concertada, y ahí las cosas funcionan de otro modo, en relación con los horarios, con otros aspectos, y también no porque fuera la derecha, sino sencillamente porque la derecha ha gobernado más en las grandes ciudades y en las comunidades más ricas. Y en las comunidades más ricas, digamos, hay más sociedad civil, hay más tejido económico, hay más tejido social de otro tipo, y el profesorado es menos fuerte. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que con la crisis y los recortes se estaba montando una mitad de resistencia y de enfado del profesorado con las administraciones y de algo nuevo, que era un frente común bastante sistemático de padres y profesores, que dos derechas emblemáticas, que son las de la Comunidad Valenciana y las de Madrid, que son las que más han experimentado en educación con su programa más ideológico y más agresivo, dijeron, mira, aquí yo no merezco esto. Entonces lo que dijeron es, lanzamos lo de la jornada continua, y con esto, primero, lo he dicho en algún lado, es un caramelo para los profesores, divide a padres y profesores y divide a los padres. Y además es barato, que lo tiene todo. Entonces las administraciones lo que han hecho ha sido desentenderse. Yo creo que no han garantizado un proceso adecuado, yo creo que han actuado de forma oportunista, yo creo que en muchos casos han mirado la opción más barata, y yo creo sobre todo que han huido de los conflictos. Nosotros, bueno, en mi casa y en mi centro se ha dado una vuelta a esta posibilidad de hacer una libre elección de las familias, que cada uno en la matrícula eligiera, con un horario común que sería de 9 a 12 y media, y luego un horario, el que quiera de 9 a 2 continuaría de 12 y media a 2, y el que quiera volvería de 3 a 4 y media, ¿no? Todo, bueno, pues es una entelequia, ¿no? Porque en Aragón la normativa eso no lo permite, y
el sistema de comedor no se sabría muy bien cómo organizar y tal. Pero nosotros hemos mirado los pros y los contras, entonces esta modalidad, como otras de innovación que he visto yo que están haciendo en experiencias en Cataluña, los jesuitas, por ejemplo, en la Concertada en Cataluña, que son pioneros y tal, pienso que funcionan sobre todo bien en aquellos colegios en los que hay una cierta homogeneidad sociocultural y económica de las familias. Cuando esa homogeneidad no se da, hay diversidad, pero no es un gueto. Porque claro, también hay otras experiencias que el colegio es un gueto y ya no hay más manera de sacarlo para adelante que haciendo algún tipo de innovación. Pero cuando es un colegio mixto, pues de barrios obreros, aquí yo por ejemplo en Zaragoza lo que creo que ha pasado es que sobre todo ha salido la jornada continua en colegios con un alto porcentaje de inmigrantes, que no son los que más le conviene la jornada continua, pero a lo mejor tienen un nivel cultural o no sé, o son fácilmente manejables por la autoridad y por los docentes o el equipo o quien sea, y entonces votan lo que les dicen que tienen que votar. Pero no son los que más les conviene la continua, porque a esos no les conviene menos escuela, les conviene más escuela. Entonces, en colegios en los que hay una alta diversidad de inmigrantes, pero también hay, por ejemplo, etnia gitana. La etnia gitana, cuanto menos escuela, mejor. O sea, ya sabemos lo que van a votar, pero todos sabemos que es al revés, que cuanto más escuelas sería lo que realmente necesitarían. Entonces, este modelo, en colegios así, podría llevar, pienso yo, ¿no?, que la atención a la diversidad ya es bastante deficiente, ¿no?, en la actualidad. Pero si concentramos de 12:30 a 2, a lo mejor estos sectores, que son precisamente los que más necesidades educativas tienen, los concentramos en una franja horaria, porque yo hablo en función de mi centro un poco y de lo que veo, ¿no? Creo que las familias de clase media y tal, por lo menos en mi entorno, son más partidarias de la jornada partida. No sé que hasta qué punto esos sistemas habría que valorar muy bien, porque la administración no pone un recurso ni medio adicional. Hombre, si fuera con recursos, fenomenal. Pero claro, fíjate, ¿no?, que se podría llegar a la contradicción que al final haríamos un colegio gueto, de 12:30 a 2 sería el gueto, y de 3 a 4:30 todo es fenomenal. ¿Eso tú cómo lo ves? O sea, ¿le has dado una vuelta a eso? ¿Lo has valorado? Yo insisto que yo creo que la variedad de situaciones de las familias es tremenda y depende de muchas cosas, no depende solamente de tener dinero, no tenerlo. Por ejemplo, la presencia de una abuela cerca puede variar radicalmente las circunstancias de una familia en términos de cuándo poner los niños, no cuándo quiere, etcétera. Y no es fácil ser rico ni ser pobre, ¿no? A veces hay sorpresas. Yo cuando hicimos la investigación, cuando se me encargó ese informe en Madrid por el corredor de Lenares, yo tenía la previsión de que uno de los problemas que producía el paso a la continua era que dificultaba enormemente el trabajo de las mujeres, que no fueran las maestras, claro, ¿no? Entonces, que las mujeres que tuvieran que recoger al niño antes, etcétera, pues no podrían tener un trabajo a tiempo completo. Tengo que decir que ahí me equivoqué en el sentido de que realmente, curiosamente, en Alcalá y Torrejón había un sector muy importante de mujeres de clase trabajadora que querían ese horario. ¿Por qué querían ese horario? Porque si tienes 2 niños o 3, te puede salir más barato que coman en casa que en el colegio. No es difícil que salga más barato que coman en casa que en el colegio. Pero si entonces tienes que ir a recogerlo, no es que no puedas tener un horario de jornada completa, es que no puedes tener el horario de trabajo que muchas de esas mujeres tenían, que eran 3 o 4 horas, por ejemplo, por la mañana. Trabajos de limpieza, apoyo en comercio, lo que fuera, ¿no? Entonces les interesaba más concentrar la mañana, porque al concentrar la mañana ellas pasaban a tener, en lugar de 2 horas disponibles o 2 horas y media, pues 3 o 4. Quiero decir que el mundo es muy complicado, pero por eso insisto, es que esas mismas mujeres, a lo mejor esas mujeres que en ese momento querían ese horario de continua para poder trabajar, a saber si al año siguiente no tuvieron una oferta de trabajo, podrían tenerla a tiempo completo, que les habría interesado lo otro. Bueno, pues podrían haber querido cambiar de jornada, no digo en abril cuando tengan el trabajo, ¿no? Pero a lo mejor un año después, cuando el niño entra en otro ciclo, por ese motivo o por otro. El niño puede odiar el colegio cuando entra y convertirse en el alumno perfecto 2 años después, o viceversa. Por eso insisto que yo creo que el mejor juez en eso es la familia,
Y vaya, hablamos tanto de diversidad, diversificación, atender a las necesidades personales, bla, bla, bla. Y luego lo más elemental, porque luego yo no sé qué hay detrás de eso, ¿no? Yo estoy en una facultad de educación y tengo muchas dudas sobre qué hay detrás de eso. Es decir, qué se hace realmente, pero lo más elemental que sería diversificar el tiempo. Y no somos capaces de eso. Bueno, yo vengo del colegio Marie Curie, pertenezco a la comisión que se ha creado para los tiempos escolares. Soy el padre más criticado de toda la comisión y quizás del colegio, porque se me ocurrió plantear lo que has dicho tú, que podíamos generar dos horarios, uno en infantil y otro en primaria, y que pese a que incluso la ley nos deja diferenciar por días, ahí no me vendía, pero que nuestro proyecto de innovación, que solo era para un solo día, pues que incluso podíamos hacer ese día solo de forma continua y el resto hacerlo, bueno, buscar nuevas opciones de negociación para todos. Claro, cuando te dicen que el claustro se ha reunido y con un 98% ha aprobado el proyecto, pues es difícil que muchos padres se me unan a mí en contra de todos los profesores. Claro, y por otro lado, también se me ocurrió idea estúpida de decir, bueno, pues como la encuesta que dice la administración, pues es, en definitiva, creo que solo hay una pregunta basada en el rendimiento académico, todo lo demás es ¿estás bien o estás mal? Lo cual pues, tiende a ser un sí. Pues les dije, bueno, ¿por qué no nos centramos en poner, yo soy ingeniero, me gustan los numeritos, y les dije, ¿por qué no nos centramos en buscar datos que sean pues buenos para todos? O sea, pues yo qué sé, pues como también estoy de profesor en un instituto, las evaluaciones iniciales de los institutos, que no dependen del colegio y por lo tanto entiendo que son un poco más asépticas desde un punto de vista equitativo para el colegio, bueno, pues por supuesto que tampoco puede ser. Entonces, mi pregunta es, ¿se ha hecho se ha buscado otro baremo a la hora de valorar estos programas que no sea el que, por ejemplo, nuestra administración nos plantea, o en todas las administraciones plantean algo parecido? ¿Hay algo que sea más cualitativo, o sea, cuantitativo que cualitativo? No. O sea, todas son iguales. La respuesta es no. Investigaciones que, mira, Canarias, en el sector, no hizo ninguna investigación. En Galicia se hizo esta investigación del ICE, quedó ahí y no se volvió nunca sobre ello. En Andalucía se hicieron dos informes, uno para la oriental, otro para la occidental. He mencionado aquí el de la oriental, creo que era más cualitativo, menos cuantitativo, y yo creo que ahí se terminaron los informes. Es decir, que tampoco nos engañemos, los informes muchas veces la única función que cumplen es la de decir que se ha hecho un informe, que luego nadie lee o aquí nadie hace caso, ¿no? En algunos casos se han mantenido ficciones absolutas. En Canarias la ley decía, estuvo durante años diciendo, la jornada es partida, aunque excepcionalmente con carácter experimental podrá ser continua, bla, 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 y era toda ya continua. Y la ley seguía diciendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? En Andalucía oficialmente existen no sé cuántas jornadas. Hay colegios con partida, con continua, bueno, viernes ninguno, pero luego los hay con 2 tardes, con 3, con una. No es verdad, no hay nadie en la tarde en ningún colegio público. Entonces, eso es lo que hay, no hay. Y el tema no es popular. Sencillamente, otra pregunta es, bueno, ¿por qué los universitarios no investigan más sobre esto? Y la respuesta, pues a mí solo se me ocurre una, porque no te hace famoso. Que si no te hace muy popular. Yo me topé con eso, a mí no me importa porque no me importa, pues soy más raro en eso y porque a mí me obsesiona mucho la idea de la profesión. Yo creo que para mí esto es una parte más de un análisis que viene a decir que los profesores no somos el proletariado industrial, pero con estudios. Por lo tanto, revolucionarios, progresistas, todo de izquierda, es una profesión corporativa, con unos intereses muchas veces impresentables, y que a diferencia de otras, además, no distingue sus intereses de sus valores. Porque yo creo que un ingeniero nuclear, si es algo que se llama así, sabe muy bien que su trabajo es nuclear, pero que hay gente que es antinuclear. Pero el profesor no, el profesor suele pensar que, como
lo que es bueno para él es bueno para América, ¿no? Que si todo es bueno, es decir, solo queremos el bien de los niños y todo lo que pedimos es por el bien de los niños y nos pasamos la vida diciéndonos eso. Aunque luego podemos lo que tenemos que hacer, que no siempre es así, ¿no? Entonces es un poquito sorprendente, pero no hay investigación sobre eso. No hay, debería haberla. Ahora en Madrid se ha prometido que se van a liberar las pruebas de diagnóstico y se va a poder comparar los resultados de los colegios que tienen jornada continua y partida, porque como es más o menos 50-50, ¿no? Pública. Más o menos el 50% tienen continua y el resto partida. Entonces, durante un tiempo se podrá hacer una comparación, no se ha hecho todavía. Bueno, te quería comentar que nosotros como plataforma, cuando hemos ido este año, cuando iba a salir la orden de tipos escolares de este año también, planteamos lo mismo que has planteado tú, que no tendría que ser una encuesta, que podía ser muy sencillo. Es decir, ¿cuántas horas está su hijo con la jornada continua delante de la televisión, delante de la Play? ¿Duerme más horas, duerme menos horas? Es decir, hay unas preguntas muy sencillas. ¿Cuánto tiempo está jugando en la calle? Hay unas preguntas que de todas las familias las entenderán a la primera y es muy sencillo. Entonces tú verás qué hacen los críos de tu sociedad, que para eso es la administración, qué hacen esas tardes que ya no van a estar en el colegio. Yo creo que eso es importantísimo para la sociedad y que la administración tiene sus funcionarios, sus medios y sus estadísticos y su de todo para poderlo saber. Simplemente tiene que preguntar, no preguntes si estás bien o mal. Es que eso no tiene sentido, es que la pregunta es muy sencilla. ¿Ve más la televisión tu hijo ahora que antes? ¿Juega más ahora que antes? ¿Lee más ahora que antes? ¿Tiene más cosas que hacer que antes? Entonces sabrás si realmente es una cosa positiva para el general de la sociedad o es negativa para ese barrio, para ese colegio, para ese entorno. Era así de sencillo. Nosotros fuimos allí y ahí se lo planteamos directamente. Oye, no hagáis este tipo de preguntas, las preguntas son muy fáciles. Pregunta esto, pregunta a ver qué hacen los críos por la tarde, desde las 2 que te lo llevas a casa hasta que se va a acostar a las 9, con este horario, ¿qué hace que no hacía antes? ¿Hace más deporte? ¿Está más con niños? ¿Ve menos televisión? ¿O ve otro tipo de televisión? ¿O qué hace? Eso es lo importante, porque estamos hablando de tiempo, solo hablamos de tiempo. Bueno, pues ya has visto que de caso nos hicieron 0. Y era muy sencillo para poder luego analizar, porque lo interesante es que luego vosotros en las universidades y todos los expertos pues tengan datos ciertos, datos con indicadores, se pueda analizar y tomemos las decisiones adecuadas. Eso es el método científico que usamos todos. Pues en este caso no se quiere, se quiere revolver. Lo siento, es la sensación que nos llevamos cuando salimos de allí. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primero yo también soy docente, pero no tengo el problema de intereses personales porque soy de secundaria y llevo 6 años en estos 15 años en la empresa privada en nada relacionado con la docencia. Y cuando entré como docente ya no tenía ningún poder de decisión para jornada partida, jornada completa, porque nunca la voto. Me parece súper interesante lo que ha dicho y creo que es algo, pero que creo que debería ser una decisión más política de la flexibilidad, que se puedan hacer 2 horarios y creo que tampoco sería posible y creo que muchos profesores serían partidarios de poder hacer la jornada partida. Incluso lo de la flexibilidad del horario, un tramo central en el que haya que asistir, un tramo más flexible donde los niños o las familias, no los niños, las familias puedan decidir. Y bueno, yo tengo que decir que llevo 3 reuniones, una en un colegio que no es el que le corresponde a mi hijo ha empezado este año, nunca había ido a guardería, ha empezado este año, el del colegio del niño y esta. En la del colegio, para decir bien del colegio de mi hijo, nos han informado perfectamente que aunque se vote partida continua, va a seguir habiendo proyectos de innovación que los van a dar, que no es independiente todos los proyectos de innovación con respecto a que sea continua partida, porque ellos van a abogar por ese tipo de enseñanza. En la otra, un poco más quizá tendente, no tendenciosa, pero sí tendente hacia la jornada continua. Y luego en esta hay ciertas cosas que también me parecen un poco, que han sido quizá un poco demasiado duras. Se ha llegado a decir cosas aquí como que
hay muchos profesores que hay estudios y que lo sabrá, por supuesto, que no cumplen con su trabajo, las permanencias, no sé, yo he estado 15 años en una empresa privada y tenía compañeros que no cumplían con su trabajo, prácticamente en la misma medida que los que me encuentro en el instituto, que solo miran por sus intereses, que mienten y falsean y hablan de estudios para conseguir sus objetivos, que notas en función de si están contentos o no. Entonces yo lo que me preguntaría ante una opinión así, a mí lo primero me plantearía, ¿dejo a mi hijo 5 horas con este tipo de gente? Yo no quiero pensar en eso, porque a mi hijo, por ejemplo, y la experiencia personal, por supuesto, no es el mejor análisis para analizar un estado global de las cosas, pero a mi hijo le acaban de operar y cuando el equipo médico nos dijo que necesitaba una operación, los médicos tienen un interés laboral, que es vivir de la medicina, jamás me planteé que pudieran operarle por un interés laboral. Los equipos docentes que sistemáticamente se les considere que solo miran por sus intereses personales, me parece cuando menos duro, muy duro, cuando desde luego les dejamos a nuestros hijos 5 horas a solas con ellos. Quiero decir, yo si pensara eso de los docentes, no le dejaría. Vuelvo a decir que soy docente, soy de secundaria. ¿Por qué estoy aquí? Primero, porque quería oír opiniones de todos los tipos, no lo tengo nada claro. Hace 2 semanas el niño vino a casa y dijo, papá, papá y mamá, he decidido que por las tardes no voy a ir a la escuela porque por las tardes no voy a ir por las mañanas y por las tardes me quedo en casa. Me preocupó. Ahora me preocupa también que las 5 horas hagan que tampoco le guste la mañana. Pero bueno. Vuelvo a decir que la experiencia personal no es lo que uno debe para hacer un análisis global. Entonces, pero por eso yo creo que aquí sí que a veces mezclamos opiniones hasta cierto momento subjetivas con estudios, porque no creo que todos los que en el instituto preparemos para que todos los responsables que no quieren trabajar decidan hacer magisterio. Yo espero que no estará haciendo esa labor en el instituto. Luego no sé si hay inexactitudes aquí o en la escuela. Hemos hablado del proceso antidemocrático, que es verdad que la mejor democracia sería poder hacer una elección mucho más profunda, con flexibilidades, que tanto los colegios como el sistema nos diera oportunidades para poder engarzar todas las problemáticas que podemos tener las familias o todas las inquietudes. Pero en todo caso tan antidemocrático, quizá ante una demanda de gran parte de la sociedad, sería no votar como votar. Y luego se ha dicho aquí que sería muy... Y esto no sé si lo pregunto porque lo desconozco, que un 51% se imponga sobre un 49%. Yo también lo pienso, que es que me parece alucinante que suceda eso. Pero la información que nos han dado en el colegio no es exactamente esa, sino que para que se cambie tiene que votar el 55% del censo, sí. Con lo cual la cosa ya es bastante diferente, ¿sí? Porque implica que los que no van a votar equivale a un no. Entonces no es un 51-49. Sé que estoy siendo un poco la voz discordante, aún así digo que no tengo claro lo que quiero para mi hijo, porque yo recuerdo las tardes de mi infancia como un espacio de libertad, pero también eran otros tiempos en los que ibas solo a la escuela, estabas allí, luego te quedabas jugando 3 horas más y llegabas a casa. Por último, me preocupa mucho el rendimiento escolar de mi hijo, pues claro, cómo no, pero bueno, ya el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde está claro que, o no sé si está claro, pero parece que los estudiosos inciden en que el personaje es el niño que aprende, la persona que aprende, y los enseñantes ayudamos en ese proceso de aprendizaje, poniendo la importancia en el aprendizaje. Hoy en día es mucho más global, entonces yo no sé si hay estudios, y esto sí quería saber, porque yo tengo clarísimo que la hora de una 2 va a ser una hora, como ha dicho en los estudios, que va a ser mucho peor. Pero yo no sé si hay estudios que luego miden, por ejemplo, el rendimiento o la fatiga
en otros momentos del día del niño, porque para mí lo importante de mi niño es que, o de mis hijos, que son dos, aunque uno todavía no va a la escuela, que esos rendimientos, esas experiencias vitales que le pueden llevar a un aprendizaje, a una mejora como persona, pero no solo en la escuela, sino en el conjunto general, sean positivas. Entonces yo no sé si hay estudios que midan, pues por ejemplo el rendimiento o la fatiga en otro tipo de actividades a las 6 o 7 de la tarde con jornada continua y jornada partida, no solo en la última hora de la clase, que estoy de acuerdo que va a ser menos rendimiento que por la tarde. Entonces creo que no solamente es analizar la última hora de la tarde, sí, ya para la última hora sí, de la que nos tarde. queda un cuarto de hora escaso. Que nos queda un cuarto de hora. Bueno, pues un poco eso, y sobre todo que no sé, que dejamos a los hijos en manos, en manos de personas que vamos a darles un poquitín de confianza y un poquitín de valor, que creo que todos creemos que es importante, independientemente de que pensemos que es mucho mejor la partida o la continua, independientemente de que los estudios digan que es mejor. No sé, que no creo que hace falta recurrir a estas cosas quizá para abogar por la... A mí no me gusta, igual que no me ha gustado cuando te quieren vender que la continua tiene todas las maravillas del mundo. Voy a intentar contestarte rápido. ¿Quedamos intervenciones? Elvira. A la última pregunta no tengo respuesta, porque lo de suplantar de otras actividades, los que estudian ritmos circadianos estudian todas las horas. Yo me preocupo de las escolares. Lo del 51 al 55% hay que leerlo, si es 51 o 45%. Es decir, o el 51% puede imponerse o el 45% puede votar, vetar. El 46% es lo mismo. Es decir, que es peor. Paradójicamente, yo entiendo que las administraciones por todas partes han dicho vamos a ser garantistas y los experimentos con gaseosa y por lo tanto vamos a tener una mayoría cualificada, pero no me parece ningún acierto. Primero porque es verdad que lo que se hace es poner el veto en un porcentaje menor de gente, en manos de un porcentaje menor de gente, y segundo porque paradójicamente lo que ha pasado, y eso se vio muy bien en Canarias y se ha vuelto a repetir desde entonces, es que cuanto más garantista se pone la administración, más se encona la relación entre padres y profesores. Canarias había que llenar unos 20 documentos, 20 algo, con actas de se acredita, se certifica que se ha reunido no sé quién, no sé cuánto, se acredita que se ha informado a los padres de bla, bla, bla. Entonces, como había que hacer más cosas, pues vamos. Cuanto más padres hay que conseguir, como digamos que la dificultad de conseguir al padre o a la madre siguiente que te vote a favor es creciente, ¿no? Es de una curva de costes crecientes y por lo tanto la presión es mucho más dura. De manera que para al final terminar llegando a la continua, lo que se habría sido que lo hubiera puesto la administración en muchos casos, ¿no? Por lo menos habría evitado los costes del proceso. Yo con los profesores, a mí no me importa hablar de bien y mal de los profesores, yo soy profesor. Soy profesor, soy de familia de maestros, festros maestros, y el 90% de mis amigos son del gremio, pero a mí Plato más a mi caberita, es decir, no me importa, me da igual. Pero eso me recuerda mucho una cosa que decía Badoja. Badoja definía a los carlistas, decía, el carlista, animal de cresta roja que vive en las montañas, en estado natural es inofensivo, y confesado y comulgado baja al llano y ataca al hombre, ¿no? Entonces, yo no sé cómo traducirlo al gremio, pero me lo recuerda mucho. Los profesores son estupendos cuando están en su trabajo ordinario. Cuando se reúnen en sindicatos, en claustros, o se saca el tema de la jornada, la cosa cambia. Por lo tanto, yo tengo una doble opinión del profesorado. Una es la que tiene que ver con el profesor o la maestra en su aula, haciendo su trabajo, no sé qué, que para empezar es una opinión que va de uno en uno y que en general es bastante buena, y otra es la que tengo sobre lo que se dice en debates como este y algunos otros, y es bastante mala. Por eso he dicho al principio que, aunque normalmente solamente soy una opinión de los profesores, hay más. Pero justamente ese es el tema preocupante. ¿Por qué habiendo otras muchas opiniones solo sale una? O normalmente
normalmente solo sale una, o solo se oye una como la opinión organizada. Bueno, los psicólogos se ocupan de estas cosas. Se ocupan de esas cosas que llaman la espiral del silencio, el group think, el efecto de cámara de resonancia. ¿Qué ocurre ahí? Pero esto no es tema para hoy, ¿no? No es tema para hoy. Los profesores tienen todas las opiniones imaginables, entre otras, sobre este tema, pero lo que en la práctica sucede cuando se llega a este debate es que uno oye hablar a los sindicatos, normalmente ya a los claustros. En los claustros las opiniones disidentes se oyen poco, a no ser que sean mayoritarias. Cuando empiezan a ser minoritarias se dejan de oír. Y los sindicatos, pues normalmente solemos oír una opinión algo matizada, que es la de los sindicatos llamados de clase, UGT, comisiones, etcétera. Dicen, sí, queremos la continua, pero solo si los padres están de acuerdo y la quieren mayoritariamente y tal y cual. Y luego tenemos normalmente los sindicatos corporativos, que son los que viven para sí mismos, o sea, de derecha como APE, o de izquierda como STES, en otras cosas, porque en estos son inequívocos. Quieren siempre, todos sin condiciones, la jornada continua. Y así es como se da el debate. Es una pena, pero es así. A mí me gustaría, no sé, ayer me pidieron una tribuna en El País sobre la huelga, y yo tuve que decir que me parece que había muy buenos motivos para hacer la huelga, pero que no veía ninguno de esos motivos en el frontispicio de la huelga, ¿no? Lo que se está pidiendo eran más contrataciones, más becas y un pacto social en vez de político. Más contrataciones quiere decir más contrataciones de profesores, o sea, más de lo mismo. Bueno, lo que hay que discutir es qué hacemos con estos o con más, pero qué hacemos, ¿no? Más becas quiere decir más becas para universitarios, que son 4 de cada 10. Pero ¿qué pasa con los otros 6, los que no llegan a la universidad? Y pacto social, para mí, quiere decir que los profesores se impondrán a los padres. El pacto sea social en vez de político, quiere decir que los profesores se impondrán a los padres, que los sindicatos lo hagan por los profesores, y probablemente que el eco de IU y Podemos, que me parece muy bien para otras cosas, pero aquí no tanto, será mayor, porque es mayor en este tipo de reuniones que el conjunto de la opinión. Quiero decir que hay que coger estas cosas con pinzas, me parece, con pinzas. Y bueno, pues yo hubiera preferido otro sistema. Por ejemplo, yo sería más partidario de hacer como una especie de jurado, ¿no? Elegir por sorteo 100 padres y profesores y encerrarlos a discutir 2 semanas a ver a qué llegan. Pero el sistema democrático aquí no funciona. El sistema democrático lleva siempre a las reivindicaciones corporativas. Y ese es el problema. Ya con los padres tenemos un problema. Tenemos el problema de que los padres de clase media tienen más voz que los padres pobres, de clase trabajadora, etc. Es un problema. El que no quiera verlo puede no verlo, pero es un problema, ¿no? Y con los profesores tenemos el otro problema, el problema de la voz corporativa que impide que las cosas se expresen. Se expresan de un modo u otro, en algún lugar u otro, siempre se expresan, pero se oye muy poco. Yo tenía una última pregunta. Ya que conoce también el tema y ha estado en tantos sitios, el tema de las asociaciones de padres. A mí de todo este tema siempre me ha sorprendido un poco. Claro, yo solo he empezado a pensar en esto desde el año pasado, que es cuando me empezó a afectar un poco personalmente y a mi ciudad, pero quiero decir, cuando yo era pequeña, tengo casi 50 años y estudié en un colegio público en el que no existían las asociaciones de padres. Por supuesto, no había extraescolares, íbamos a la sección femenina del movimiento, si acaso, a aprender a bailar la jota, pero no había, los padres no estaban organizados y los colegios funcionaban, pues, supongo que bien, por el profesorado y tal, pero no había ahí una sensación de que el colegio tuviera que ser algo más, que es lo que tenían los del colegio de curas de Alá. Pero luego mi hermana pequeña, que es 10 años menor que yo, pues ya entró aquí en uno de los nuevos colegios de la Romareda, que son los supercolegios de Zaragoza, o al menos en algún momento lo fueron, y allí enseguida se montaron todo tipo de actividades, de servicios para los padres, y era un colegio público muy diferente del que yo había estudiado. Entonces ahora con todo este movimiento, con todo este proceso que ha empezado desde el año pasado, pues estoy completamente anonadada, porque yo pensaba que las escuelas públicas cada vez funcionaban mejor porque los padres cada vez participábamos más. Y de repente me he encontrado, pues eso, que mis hijos estaban en un colegio público de los guays
y la asociación de padres se ha cargado el colegio. O sea, realmente, ahora que tiene jornada continua, empieza a bajar pues todo tipo de actividad relacionada con el asociacionismo de los padres y tal. Entonces, es que no entiendo nada. Entonces, quería saber un poco, usted que tiene una perspectiva un poco mayor de haberlo visto en más sitios y tal, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar? ¿Van a desaparecer las asociaciones de padres? ¿O van a seguir, pero es que entonces el objetivo será otro? ¿Qué va a pasar con los colegios públicos en esta dinámica? Es que no lo entiendo. O sea, no sé muy bien qué papel han hecho o qué papel van a tener. No entiendo. Bueno, hubo un tiempo que los padres no contaban, simplemente, ¿no? De hecho, la escuela se puede decir que se creó contra los padres. Un poquito exagerado decirlo así, ¿no? Pero en realidad se trataba de sacar a los niños de la cultura del mundo de los padres. Había que hacer obreros con campesinos, urbanitas con gente rural, gente racional a partir de gente que era básicamente religiosa y supersticiosa, y eso lo hacía la escuela. Hay una película con la que lloran todos los maestros siempre que la ven, que es La lengua de la mariposa, que expresa eso, ¿no? La cultura viene de un lado, viene de fuera, es el maestro, y los padres, pues claro, en este caso son hasta juzgados directamente, los padres del niño, ¿no? Lo traicionan y el profesor es sacrificado, fusilado, crucificado, pero la historia es esa. Frente a la dictadura se elaboró todo un discurso de escuelas democráticas que serían gestionadas por padres, profesores, etcétera, etcétera. Se decía gestión democrática y paritaria. Yo estuve en eso, por lo tanto me acuerdo muy bien, ¿no? Pero ya empezaba a decir, bueno, padres, pero cuidado, porque no se crean que son los dueños de sus hijos y cosas por el estilo. Y eso fue derivando. Hubo un proyecto de ley cuando UCD aprobó el Estatuto del Centro Docentes, el Partido Socialista hizo un proyecto de consejos escolares, un proyecto de ley en el que los consejos escolares eran paritarios. Pero luego cuando ellos estuvieron en el gobierno y hicieron la LODE ya no eran paritarios. Y cuando se llevaron a la práctica, lo que tenían de paritario lo perdieron, porque los claustros se dedicaron a filtrar las decisiones. El mecanismo normal de un colegio, por ejemplo, ¿por qué llega siempre solamente un candidato a las elecciones de director? 999 cada 1000 veces. Porque en la práctica el claustro lo ha filtrado. Los claustros hace mucho tiempo que piensan que los padres sobran. Excepto para inflar globos, etc. En inglés se dice no parents beyond this line. No como en la sobra. Los padres no deben traspasar esta raya, ¿no? Y la idea es esa. Yo hice una investigación hace tiempo sobre participación y era un poquito ingenuo y me encontré con algunas sorpresas y yo hablaba, me acuerdo que preguntaba a los profesores y me decían, sí, la participación es estupenda, pero la buena es la individual. ¿Qué querrán decir, no? Porque la participación, hombre, por un lado es siempre colectiva, pues es participación que viene de parte, y por otro lado es individual porque a ti tu cabeza a las reuniones, como dice Ken Robinson, la transportan tus piernas, no hay más remedio, ¿no? ¿Qué querrán decir? Hasta que entendí que quería decir, bueno, pues que venían a ayudar, no a decirle a nadie qué tenía que hacer, que venían a organizar la fiesta, a acompañar en algunas salidas, a inflar los globos y algunas cosas más, ¿no? Ese es en España se optó por un modelo doble, que tampoco es nada nuevo. En el mundo de la economía, si a mí no me gusta el pan de mi panadero, puedo hacer dos cosas. Una es decírselo. Decir, oye, este pan está demasiado húmedo, demasiado seco o es demasiado caro. Y otra es cambiar de panadería. Eso los economistas lo llaman exit y voice. O se podría llamar elección y participación. Es como el matrimonio, ¿no? Si algo va mal, pues lo hablas. Si no funciona, te divorcias. Si es fácil divorciarse, hablas menos. Si es muy difícil, hablas más. O se queda la violencia doméstica si no sabe cómo hablar, lo que sea, ¿no? Pero siempre está o tratar con el otro o marcharse. Y en el mundo educativo eso quiere decir elegir centro o participar, o alguna combinación de las dos cosas. Entonces aquí se dijo la elección para la privada y la concertada, o la elección para la privada, la participación para la pública y un mix para la concertada. Pero nunca se vio enteramente bien por parte del profesorado. Eso es una parte del problema. La otra parte del problema, que es también muy bonita, pero para cursos de economía y sociología y tal, es lo que nosotros llamamos el problema del borrón o del polizón. ¿Para qué voy a ir yo a una asociación de padres si ya hay 4 que lo hacen todo? Mejor ellos lo hacen, yo me beneficio, pero no pierdo tiempo. Eso lo sabéis muy bien
todos los que estáis en asociaciones de padres. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué me dicen que todo está muy bien pero no vienen? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues las asociaciones de padres son lo que son, no hay mucho más. Son un movimiento muy minoritario, muy subsidiado, que sería incapaz de vivir de sus propias cuotas. En algunos casos son un lugar de entrenamiento para ser concejal. En algunos casos las han montado los propios centros, son satélites, por supuesto mucho más en la enseñanza concertada, ¿no? Pero también a veces en la propia escuela pública, y a veces meten la pata, ¿no? Y las federaciones, yo creo, lo he dicho antes, que no han acertado. Es decir, yo creo que el papel de una federación debería haber sido de cualquier asociación, todas las federaciones deberían saber lo mejor, por así decirlo, complacer a todos los padres. No al 51% ni al 55% ni al tal, sino no enfrentar a los de... O sea, yo puedo tener la opinión que yo quiera sobre la continua o la partida. Pero si yo soy una asociación, lo primero que debería tratar es de satisfacer a las distintas opciones que la gente tiene. Si fuera imposible, sería otra cosa. Si hay que elegir una u otra, como la carretera, en el pequeño pueblo, pues no hay más remedio. Pero si se puede, se debería haber trabajado porque cada uno tenga la jornada que quiera. En el entendido que no hablamos de 6.000 jornadas diferentes, sino de algunas variantes manejables, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar está pasando ya. Es decir, un sector creciente se va más hacia la elección que hacia la participación. Es decir, hacia la privada que hacia la pública. No debería ser así, pero está siendo así. Pero en fin, no sé qué puede pasar mañana que cambie el panorama en algún sentido. ¿Alguna última pregunta? ¿Queréis hacer alguno? Bueno, pues oye, siempre es un placer hablar de educación y más con personas que llevan muchísimos años en este tema y que nos puedes aclarar todas las, como ha dicho Elvira, pues toda tu peripecia por toda España. Y es un tema apasionante que podíamos estar aquí 24 horas hablando y seguiríamos hablando. La verdad, nosotros como plataforma, para nosotros pues es una pena que es una oportunidad, una energía que gastamos impresionante por intentar que no se imponga la jornada continua, porque no creemos en ella. Creemos en las escuelas abiertas, creemos que hay que diferenciar absolutamente el horario de los docentes del horario de los niños, que lo que hay que seguir, toda la educación, toda la sociedad, lo que tenemos que hacer es acompañar a los niños en su aprendizaje, que no es solo una labor de los docentes, que a veces os creéis con más responsabilidad o os asumís más responsabilidad que nosotros como padres cuando os los dejamos durante 5 horas por obligación legal pensáis. No, nosotros no queremos que vosotros seáis los que acompañéis en el aprendizaje de los niños. Nosotros queremos que lo hagamos conjuntamente y que la finalidad absoluta son los niños. Y queremos que la escuela, yo también soy de la opinión de Mariano, de que sea más polivalente, que esté más abierta, que acompañe a lo que necesiten los niños que necesiten más escuela, pues que tengan más posibilidad de que esté más tiempo abierta, ese mes de julio que perdemos, todas estas cosas, pero no, por supuesto, no a base de que el docente tenga peores condiciones laborales, ni mucho menos, sino de que miremos y que traspasemos los procedimientos de toma de decisiones actuales que están, como has dicho, en manos de sindicatos, de políticos, en unas manos muy anticuadas, por decirlo de alguna manera, pues a ver si puede ir pasando a otros ámbitos de decisión, que es lo que se pretendía cuando dijeron que las autonomías de centro, que se use bien la autonomía de centro, pero una autonomía de centro con funcionarios que no tienen ninguna responsabilidad, vaya bien o vaya mal esa autonomía, pues ya no es como... Igual es un modelo de empresa privada pasado a funcionarios y no es lo más adecuado. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos desde la plataforma y os agradecemos a los que habéis venido es pues, seguir con este debate e intentar que la escuela pues, no se cierre a los dos. Es nuestra única obsesión. Oye, muchas gracias a todos por haber venido.